Hola, queridos compañeros de Paz Mundial, bienvenidos a un directo. Hace tiempo que no estábamos con ustedes desde aquí de Argentina. Soy Lucas Leuful. Vamos a tener la lectura del libro ¿Por qué Irak? De Javier Batalla, el capítulo 12. Vamos a leer hoy. Tenemos la parte ahí que me faltó completar. Ahora, en un momento le voy a decir cuál era. La parte 6 sería de la serie que estamos haciendo. Aquí conmigo nos acompaña Thomas Klaus desde Holanda. Gracias, compañero, por venir. Hola, saludos, muchas gracias Lucas por haberme invitado, saludos a todos los seguidores del canal Thomas Klaus que han venido a verme y todos los seguidores de Lucas y todos los seguidores del canal Paz Mundial y bueno, muchas gracias a todos. Sí, saludos a todos. Gracias por estar aquí. Las 9 espectadores que nos están mirando. Ahora 10. Vamos entonces, para no perder más tiempo, a comenzar con la lectura del libro. Tomás nos hará el comienzo. A ver, se llama Las sanciones, premio y castigo, capítulo 12. Perfecto, pues voy a compartir pantalla. Si me metes en la pantalla eso que tengo. Ok, perfecto. Ahí Pues está. empezamos. Las sanciones, premio y castigo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso el 6 de agosto de 1990 un conjunto de sanciones económicas contra Irak. Estas sanciones, aprobadas por la Resolución 661, prohíben las inversiones extranjeras y las importaciones y exportaciones iraquíes, excepción hecha de determinados suministros médicos y humanitarios. Los depósitos y propiedades de Irak en el extranjero también están congelados desde entonces. La Resolución 986 del 12 de abril de 1995 introdujo posteriormente otras salvedades, entre ellas la posibilidad de exportar petróleo a cambio de suministros humanitarios, oil for food, petróleo por alimentos. Pero los efectos de las sanciones sobre la población, así como su ineficacia a la hora de doblegar al régimen iraquí, provocaron fuertes críticas internacionales en el decenio transcurrido. Las sanciones, según fueron redefinidas por la Resolución 687, aprobada el 3 de abril de 1991, han perseguido diversos objetivos. Han pretendido eliminar el armamento iraquí y la destrucción masiva, facilitar la liberación de los prisioneros de guerra de 1991 y poner fin a cualquier relación de Bagdad con el terrorismo. La resolución también estableció las reparaciones de guerra impuestas al régimen de Saddam Hussein, unos objetivos, en definitiva, que menos de 2 meses después de la expulsión de las tropas iraquíes de Kuwait, contaban con un amplio apoyo internacional. El consenso era entonces total sobre la necesidad de que Bagdad cumpliera la prohibición de fabricar y almacenar 4 tipos de armas de destrucción masiva: nucleares, químicas, biológicas y sistemas de misiles. 12 años después, sin embargo, las sanciones no habían conseguido los objetivos trazados. Irak se ha empobrecido y está aislado, pero el régimen de Saddam Hussein no solo ha resistido, sino que se ha hecho más represivo. Las sanciones se han mantenido a causa de la insistencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyos gobiernos se han mostrado convencidos de que su continuidad conduciría inevitablemente a la caída del dictador.
Esta política dejó hace tiempo de ser compartida por buena parte de los otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La mayoría comenzó a oponerse al conjunto de las sanciones contra Irak o a expresar serias reservas sobre su continuidad a finales de la década de 1990. En noviembre de 1999, el embajador holandés Peter van Walsum, entonces presidente del Iraq Sanctions Committee, admitió ante el Consejo de Seguridad las frustraciones de los miembros no permanentes por la falta de información y transparencia en el proceso, supervisado especialmente por Estados Unidos y Gran Bretaña, ambos con derecho a veto. Para Washington, las sanciones, junto con las zonas de exclusión aérea creadas en Irak por Estados Unidos y Gran Bretaña, así como el periódico hostigamiento militar, había que interpretarlas como una parte fundamental de la política de contención diseñada para derrocar a Saddam Hussein. Cuando las sanciones fueron impuestas en 1990, 4 días después de la invasión de Kuwait por parte de Irak, la mayoría de los analistas occidentales las recibió como una iniciativa innovadora y no violenta que podría obligar a Saddam Hussein a cumplir lo que la sociedad internacional le exigía. 12 años después, la presunta herramienta ética que podía significar la política de sanciones ha tenido como resultado un duro castigo para los civiles y un profundo empobrecimiento de la economía iraquí, lo que ha provocado graves dudas sobre la idoneidad de la iniciativa. Los precios de los alimentos son 12.000 veces superiores a los de 1990. La UNICEF, United Nations Children's Fund, organización fundada en defensa de los derechos de la infancia, calcula que al menos 4.500 niños han muerto cada mes a consecuencia de las sanciones. Y la clase media iraquí, que en principio podía ser la fuerza capaz de derrocar a Saddam, prácticamente ha desaparecido. El régimen, por el contrario, no se tambaleó durante este periodo. A mediados de la década de 1990, una etapa culminante para la política de sanciones, Saddam Hussein conoció un momento particularmente difícil. La economía estaba en las últimas. Los conatos de rebelión se sucedieron y la falta de recursos amenazó con debilitar el apoyo de los sectores más leales. Entre la amenaza del derrumbamiento de la economía y la posibilidad de un golpe de Estado, el régimen acabó aceptando, después de haberla rechazado por considerar que violaba su soberanía, la resolución 986 del Consejo de Seguridad, por la que el máximo organismo internacional aprobó el programa de petróleo por alimentos, que posiblemente se convirtió en una tabla de salvación para Saddam. La situación mejoró desde la entrada en vigor de la resolución 986, que a partir de 1996 permitió la venta de petróleo iraquí por valor de unos 2.000 millones de dólares al semestre para adquirir productos de primera necesidad. Las sanciones, evidentemente, no han sido la causa de todos los males iraquíes. El régimen de Bagdad es el máximo responsable de los sufrimientos del pueblo iraquí, en primer lugar porque las sanciones se han mantenido ante su negativa a cumplir las exigencias de la sociedad internacional. Pero desde el momento en que el Consejo de Seguridad ha mantenido un férreo control sobre la actividad económica de Irak a través de las sanciones, el máximo organismo internacional ha compartido la responsabilidad sobre la precaria situación en la que ha vivido el país desde 1990. En teoría, al menos, se consideraba que la penuria se convertiría en un factor de presión contra el régimen, lo que podría conducir a su derrocamiento.
El tiempo transcurrido, sin embargo, ha demostrado que esta suposición era simplista. De hecho, ha ocurrido todo lo contrario. El régimen que se trataba de cambiar no hizo más que resucitar. A los beneficios generados por el contrabando de petróleo, Saddam Hussein añadió el dinero obtenido ilegalmente con la reventa de los productos intercambiados por el crudo. Los efectos de las sanciones sobre la sociedad iraquí han sido desastrosos. No hay ninguna duda de que el castigo económico se ha cobrado víctimas entre la población civil, pero la cuestión es saber cuántas han sido estas. UNICEF, en un estudio realizado en colaboración con el ministro iraquí de Sanidad, ha calculado que la cifra de niños menores de 5 años muertos entre 1991 y 1998 superior en unos 500.000 a las estadísticas de años anteriores. UNICEF partió de la base de que le suministraron los índices de mortalidad de un periodo previo a las sanciones. En 1996, la Organización Mundial de la Salud hizo público otro informe sobre la situación en Irak entre 1989 y 1994 y comentó, comparando los niveles de mortalidad infantil y mortalidad de los niños menores de 5 años durante el periodo anterior a la guerra, 1988-1989, con los del periodo de las sanciones desde 1990, está claro que los índices de mortalidad infantil se han duplicado y que los índices de mortalidad entre los niños menores de 5 años se han multiplicado por 6. Richard Garfield, profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York, también ha realizado un estudio sobre las víctimas provocadas por las sanciones. Al contrario que UNICEF, Garfield minimizó las estadísticas suministradas por las autoridades iraquíes, pero concluyó que el número de niños menores de 5 años muertos entre 1991 y 1998 podría ser superior en unos 100.000 a los registrados en los 7 años anteriores. Tanto en el estudio del posterior Garfield como en el caso de UNICEF, las causas de todas las muertes contabilizadas no fueron adjudicadas directamente a las sanciones, pero los dos informes señalan a las sanciones económicas como la primera causa, habida cuenta de su impacto en alimentos, medicinas, agua y otros factores relacionados con la sanidad. En 1996, la periodista Leslie Stahl del programa de televisión 60 Minutes preguntó a Madeleine Albright, entonces embajadora de Estados Unidos ante la ONU: hemos oído que 500.000 de niños han muerto. ¿Merecía la pena pagar este precio? Albright contestó: creo que era una elección difícil, pero pensamos que había que pagar este precio. En 1995, el entonces secretario general de la ONU, el egipcio Boutros Ghali, admitió la existencia de fuertes dudas sobre la legalidad y la moralidad de las sanciones económicas. Boutros Ghali escribió entonces: las sanciones plantean el interrogante ético de si el sufrimiento infligido a grupos vulnerables es un método legítimo de ejercer presión sobre unos líderes políticos cuya conducta es poco probable que se vea afectada por el destino de sus súbditos. El 30% de la venta autorizada de petróleo iraquí se ha destinado a pagar anualmente las reparaciones de guerra a Kuwait y otro 4% a financiar la UNSCOM. La sentencia de Boutros Ghali fue posteriormente aceptada de manera implícita por el Consejo de Seguridad.
Después de Irak, el Consejo de Seguridad decretó sanciones económicas contra la República Federal de Yugoslavia. Resolución 757 del 30 de mayo de 1992 y Haití, resolución 917 del 6 de mayo de 1994. Pero ambas sanciones fueron suspendidas en mayo y septiembre de 1994 respectivamente. Desde entonces, las sanciones contra Irak han sido las únicas de este tipo en vigor. Kofi Annan, secretario general de la ONU, manifestó: de la misma manera que debemos reconocer la importancia de las sanciones para hacer cumplir la voluntad de la comunidad internacional, también debemos reconocer que las sanciones son un instrumento contundente que hiere a amplios sectores de la población que no son parte de los objetivos perseguidos. Las críticas a las sanciones contra Irak cobraron más fuerza a finales de 1998, cuando su legitimidad fue puesta en entredicho por las denuncias de que Estados Unidos se sirvió de los equipos de inspectores de la ONU para encubrir acciones de espionaje en Irak. Las críticas a las sanciones contra Irak cobraron más fuerza a finales de 1998. Los inspectores redactaron entonces un informe sobre el estado de los arsenales iraquíes, seguramente bajo presiones estadounidenses, y a continuación se precipitaron los acontecimientos. En diciembre de 1998, las tácticas obstruccionistas de Bagdad, resumidas en la negativa a permitir el acceso a los palacios presidenciales, abrieron camino a la retirada de los inspectores. Horas después, Estados Unidos y Gran Bretaña prepararon un ataque aéreo y el presidente de la Comisión Especial de la ONU para el Desarme, Special Commission of Iraq, UNSCOM, Richard Butler, cumplió la advertencia de retirar los inspectores. Los ataques aéreos, que comenzaron el 16 de diciembre, se prolongaron durante 4 días y los inspectores ya no regresarían a Irak hasta finales de noviembre de 2002, cuando se reanudaron las investigaciones a raíz de la resolución 1441, por la que, bajo el patrocinio de Estados Unidos, se formuló un ultimátum a Saddam Hussein. En junio de 1999, una subcomisión de la ONU para la promoción y protección de los derechos humanos publicó un informe realizado por Mark Bossuyt, un experto belga, en el que se califica a las sanciones contra Irak de inequívocamente ilegales y se afirma que han causado un desastre humanitario comparable a las peores catástrofes de las últimas décadas. Este informe, que meses después fue analizado por un comité de la ONU, desató la ira del embajador estadounidense en Bélgica, George Moose, que tildó el informe de incorrecto, sectario e incendiario. Las sanciones internacionales también han tenido su enorme, sin embargo, efectos negativos para el régimen de Saddam Hussein. La mayoría de la población kurda, que en el norte ha escapado al control de Bagdad merced a la protección de las fuerzas estadounidenses y británicas, ha logrado una considerable autonomía económica a resultas del dinero procedente del contrabando tolerado de petróleo iraquí hacia Turquía, lo que sin duda ha aumentado sus ansias de autogobierno. Para los asirios cristianos, por el contrario, las consecuencias de las sanciones han sido muy distintas.
para participar de los beneficios del programa Oil for Food en el norte de Irak, una región que se reparte los partidos kurdos y el régimen de Saddam Hussein. Los asirios, como los turcomanos, han debido renunciar a su identidad en los documentos oficiales y registrarse como árabes o kurdos, los grupos étnicos oficialmente reconocidos. Y si no lo han hecho, han sido discriminados. Bueno, no sé si tú quieres leer el otro o... Sí, yo leo el 13. Ok, adelante. Voy a poner acá el título. A ver. 13, la oposición. Les comparto la pantalla, a ver. Ahí se ve. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la oposición. En 1992, un año después de la derrota de Saddam Hussein en la Guerra del Golfo, Ahmed Chalabi, líder del Congreso Nacional Iraquí, INC, según las siglas en inglés, estableció su cuartel general a un paso de Harrods, la catedral londinense del consumo. Desde entonces, Chalabi, hijo de una prominente familia chií en los tiempos de la monarquía, ha invertido tiempo y dinero en la conspiración definitiva que pueda convertirle en jefe de un gobierno provisional que sucede a Saddam Hussein. Doctor en matemáticas por la Universidad de Chicago y con importantes... Voy de nuevo. Doctor en matemáticas por la Universidad de Chicago y con importantes apoyos en el Congreso y el Pentágono, Chalabi hizo pública su visión del Irak democrático, que dice ambicionar en un artículo publicado en The Wall Street Journal en 1991, mientras aún se libraba la Guerra del Golfo. Y su argumentación fue bien sencilla. Irak tiene una amplia y bien educada clase media, lo que representa una magnífica base para convertir el país en la primera democracia árabe. Y a partir de ahí, Chalabi, como en el cuento de la lechera, ha desgranado las posibilidades históricas que el derrocamiento de Saddam Hussein conllevara. Conllevaría desde el punto de vista geopolítico, un Irak plural se proyectaría sobre el resto del Oriente Medio. Primero en el vecino Irán, donde el ejemplo cundiría hasta arrastrar al régimen teocrático que, según Chalabi, caería como la ficha de un dominó. Después le tocaría el turno al régimen saudí, que desde el 11 de septiembre está emplazado a caer o a romper su pacto con el wahabismo. Y finalmente el cambio alcanzaría a los palestinos, que deberían aceptar que sus intereses se defienden mejor desde la cooperación con Israel. El sueño Chalabi coincide exactamente con la doctrina de la administración Bush para Saddam. Con la doctrina de la administración Bush para después de Saddam, perdón. En agosto de 2002, Chalabi y otros representantes de la oposición iraquí, con la excepción de los kurdos de Masoud Barzani,
se reunieron en Washington con altos oficiales de la administración Bush, entre otros Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, y el general Richard Mears, jefe del Estado Mayor, en el que el vicepresidente Dick Cheney participó a través de una videoconferencia. Trató de proyectar una imagen de unidad que hasta entonces no había ofrecido la oposición. Washington prometió la sustitución de Saddam Hussein por un sistema democrático y federal en el que estén representadas todas las etnias y confesiones religiosas. Irak no es Afganistán, pero Washington pretende repetir la experiencia de la Alianza del Norte afgana, que no solo fue su punta de lanza terrestre durante el conflicto, sino sobre todo su cobertura política. Estados Unidos pudo decir de esta manera que combatía para ayudar a los afganos a resolver por sí mismos su propio conflicto. En Afganistán, la Alianza del Norte prestó a Estados Unidos una fuerza militar relativamente bien entrenada y con experiencia en la lucha. En Irak, el papel de la Alianza del Norte se lo puede repartir dos fuerzas que actúan en distintos teatros de operaciones. En el norte, las facciones kurdas, que podrían reunir más de 50.000 hombres armados, y en el sur, los chiíes, cuyo mando, el Consejo Supremo de la Revolución Islámica, fundado en 1982, tiene su sede en Teherán. El grupo está liderado por el ayatolá Muhammad Baqir al-Hakim, de 63 años e hijo de uno de los más respetados clérigos chiíes. El último, el gran ayatolá Muhsin al-Hakim. A principios del 1992, después de la Guerra del Golfo, Chalabi se ganó el apoyo de Estados Unidos en sus esfuerzos por unir a los grupos de la oposición. Organizó un encuentro en Salahuddin, en el Kurdistán, arrebatado a Saddam después de la guerra, en el que participaron 200 delegados de los distintos sectores iraquíes, islamistas, chiíes y suníes, laicos, kurdos y árabes, comunistas y generales. En la reunión se creó una presidencia integrada por dirigentes de las tres comunidades más importantes del país, kurdos, chiíes y suníes, y Chalabi fue nombrado presidente de un comité ejecutivo integrado por 25 personalidades. La unidad, sin embargo, duró muy poco. La fuerza de Chalabi, a cuyo grupo se le supone una escasa base en el interior de Irak, dependía en buena parte de los kurdos, que están divididos en dos grupos: el Partido Democrático del Kurdistán, KDP, y la Unión Patriótica del Kurdistán, PUK, ambos inicialmente miembros del Congreso Nacional iraquí, que pretende ser una organización paraguas de toda la oposición. Pero la guerra estalló entre estas dos facciones kurdas en 1994 y Chalabi quedó atrapado, lo que aprovechó Saddam Hussein para ofrecer ventajas comerciales y favores políticos a las partes enfrentadas. El KDP, encabezado por Masoud Barzani, de 57 años e hijo del histórico líder de los kurdos iraquíes, controla la mitad occidental del Kurdistán, región por la que pide una amplia autonomía, no la independencia. Barzani está sometido a fuertes presiones por parte de Turquía, temeroso de cualquier movimiento que pueda desembocar en la proclamación de un Estado kurdo independiente en Irak, lo que alimentaría las ambiciones de su propia minoría kurda. El otro partido kurdo, la PUK o PUK, liderada por Jalal Talabani, de 69 años, domina la mitad oriental del Kurdistán iraquí y sus fuerzas son fundamentalmente urbanas y políticamente están a la izquierda del KDP. Su objetivo oficial es también una amplia autonomía para la región. En agosto de 1996, el KDP, el partido de Barzani, aceptó la ayuda ofrecida por Saddam e invitó al ejército de Bagdad a penetrar en el Kurdistán con el propósito de desalojar
de Arbil, la capital, a sus rivales del PUK. Esta iniciativa enfrió las relaciones entre Barzani y Washington. Saddam Hussein aprovechó la ocasión para lanzar una ofensiva contra las bases del Congreso Nacional iraquí y los seguidores de Chalabi se vieron obligados a retroceder. 700 de sus activistas fueron trasladados a Estados Unidos. Chalabi se instaló en Londres y los disidentes kurdos fueron expulsados después de Jordania. En otro tiempo, la base de Chalabi, cuando la ONU la autorizó la importancia de petróleo iraquí por parte del reino Hachemí, lo que hizo de Bagdad el principal cliente de Amán. La situación de Chalabi sufrió un vuelco gracias a la intervención de Estados Unidos. El dirigente opositor, con el apoyo de influyentes senadores estadounidenses, entre ellos el ultraconservador Jesse Helms, consiguió la aprobación de la Iraq Liberation Act de 1998, ley que concedió al Departamento de Defensa 97 millones de dólares para entrenar y equipar a los distintos grupos que integran la oposición iraquí y otros 43 millones de dólares al Departamento de Estado para financiar las operaciones de los grupos contrarios a Saddam Hussein. La organización de Chalabi comenzó a recibir los primeros fondos a partir de 1999, pero su alegría volvió a ser pasajera. En octubre de 1999, la administración Clinton organizó una reunión de 300 dirigentes de la oposición en Manhattan. Chalabi logró mantenerse en el sillón presidencial del Consejo Nacional Iraquí, aunque la mayoría de los participantes optó por abandonarle. Entre estos grupos se contaron el Acuerdo Nacional Iraquí, INA, según sus siglas en inglés, integrado por desertores de las fuerzas de seguridad iraquíes y encabezados por Ayad Alawi y Salah al-Saikli, y el Consejo Supremo de la Revolución Islámica, SCIRI. Alawi, doctor y antiguo miembro del partido Baas, que en 1978 sobrevivió en Londres a un ataque con machete por parte de agentes iraquíes, fue acusado por Chalabi de arrebatarle la ayuda económica de la CIA. Después de la reunión de Nueva York, consideramos que el INC estaba acabado, replicó Alawi, al que se le suponen fuertes apoyos en Washington. La historia personal de Chalabi es controvertida. Comenzó conspirando y perpetrando ataques contra el régimen baasista desde las zonas residenciales situadas a unos 400 kilómetros de Bagdad, y 10 años después su principal tarea consiste en saber administrar la ayuda económica concedida por el Congreso estadounidense. Esta evolución le ha valido la condena de otros disidentes que a menudo le han acusado de malversar los fondos recibidos. Chalabi huyó de Jordania en 1989 tras ser acusado por la quiebra del Banco Petra que él fundó en 1977. Fue juzgado en ausencia y condenado a 22 años de cárcel. A finales de 2001, el INA y el SCIRI intentaron de nuevo coordinar sus acciones con los dos principales grupos kurdos, el KDP y la PUK, pero la operación volvió a fracasar. La administración Bush concluyó entonces que la posición de Chalabi comenzaba a debilitarse y decidió reemplazarlo como elemento capaz de coordinar a todos los dirigentes opositores. En diciembre del año 2002, después de 4 días de intensas negociaciones, los principales grupos de la oposición iraquí volvieron a tropezar en Londres. Se creó un denominado Comité de Coordinación integrado por 65 representantes, pero la división fue evidente. Las declaraciones solo sirvieron para subrayar que el hipotético futuro de Irak sin Saddam Hussein no está en manos de la oposición, sino de Estados Unidos.
Otro grupo de la oposición iraquí es el Movimiento Monárquico Constitucional, capitaneado por el jerife Ali bin al-Hussein, de 46 años, primo del último rey de Irak, Faisal II, derrocado y asesinado en 1958. El objetivo de Zarif Ali, con buena prensa en Estados Unidos y Gran Bretaña, es restaurar la monarquía como sistema capaz de garantizar la reunificación de la sociedad iraquí. Pero su caso es también significativo, porque su nombre como miembro de la rama hachemí iraquí ha sido asociado al denominado Plan Hachemí, al que se le atribuye el propósito de redibujar el mapa de Oriente Medio. Este supuesto plan, aireado por Stratford, un think tank estadounidense, aboga por la posibilidad de que Washington, después de derrocar a Saddam Hussein, unifique Irak y Jordania bajo una monarca o monarquía hachemí. Bajo un monarca hachemí. Seguramente Abdullah II, rey de Jordania. Ehud Sprinzak, experto israelí en terrorismo, ha atribuido la autoría de este proyecto al vicepresidente estadounidense Dick Cheney y al subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz. Bueno, ahí termina el episodio, el capítulo 13, y el próximo sería el 14, la fosa atlántica. No sé cómo vamos con el tiempo. Media hora, recién. 35 minutos, vale, pues hacemos el 14 también. Sí, Ok, ahí te muestro. perfecto. A ver, 14, vale, ahí está. No sé si estoy enseñando. Ahí estaba. Ya me deja. Vale, si puedes meterlo otra vez en. Vale, Sí, ahí está. El 11 de septiembre ha modificado las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Después del 11 de septiembre, las manifestaciones de apoyo a Estados Unidos se sucedieron en Europa. Esta solidaridad llevó a analistas norteamericanos y europeos a anunciar con satisfacción que se habían borrado las diferencias atlánticas puestas de manifiesto desde el final de la Guerra Fría, cuando desapareció el enemigo común. Un titular del diario Le Monde rezó entonces: todos somos americanos, pero la manera de entender el mundo y de ordenarlo reabrió un año después la fosa atlántica. Francis Fukuyama, célebre por su pronóstico sobre el final de la historia, escribió en Washington que la cuestión es saber si Occidente es un concepto verdaderamente coherente. Dominique Moisy, subdirector de l'Institut Français des Relacions Internacionals, se preguntó en París: ¿podrán los terroristas de Al-Qaeda conseguir lo que el hundimiento de la Unión Soviética no logró, la erosión de Occidente? La línea de fractura entre Estados Unidos y Europa, aunque ésta no hable con una sola voz, obedece a dos concepciones distintas del mundo. Estados Unidos, país que históricamente ha dicho aborrecer el realismo, que es un invento europeo, se comporta como una gran potencia europea del siglo XIX, y Europa, ya sin responsabilidades imperiales, tiene la vocación de representar una actitud moral que Estados Unidos tradicionalmente se ha reservado y a la que George William Bush, al menos en cuanto a retórica, tampoco ha renunciado. Los papeles, pues, parecen haberse intercambiado. ¿Una paradoja? No. Es consecuencia de los medios que cada una de las dos partes tiene a principios del siglo XXI. Los Estados Unidos de Bush, la hiperpotencia, pese a recurrir al idealismo wilsoniano,
se aferra a la ortodoxia realista o unilateralista, según la cual la fuerza militar o la política del poder, incluida la posibilidad de una guerra preventiva, es la que decide en un mundo donde la interdependencia y sus instituciones internacionales serían fenómenos secundarios. Por el contrario, Europa, pigmeo militar y cuna del realismo, de Tucídides a Maquiavelo, parece haberse pasado al bando idealista o multilateralista. Robert Cooper, exdirector de planificación del Foreign Office británico, considera que los europeos abordan la necesidad de un nuevo orden internacional desde la sustitución de la razón de Estado, la política del poder, por una coincidencia moral, es decir, la posición de la Unión Europea integrada por estados posmodernos que han decidido compartir su soberanía se distinguiría de la de los Estados Unidos, que sigue siendo un Estado moderno, celoso de su soberanía nacional. Cooper, que ha reflexionado sobre los órdenes internacionales que ha conocido el mundo, ha establecido básicamente tres paradigmas: premoderno, moderno y posmoderno. En el orden premoderno, el de la antigüedad, la estabilidad y la paz dependían del imperio. Este orden fue superado en Europa con la aparición de los estados nacionales, que en buena parte hicieron que la estabilidad ya no dependiera de la hegemonía del más fuerte, sino del equilibrio de poder entre los estados. Este orden surgió con la Paz de Westfalia, que en 1648 puso fin a la Guerra de los 30 años y se extendió en el continente europeo hasta 1945. El siglo XX será recordado por el estallido de dos guerras mundiales, pero también por haber sido una época en la que se intentó sustituir el orden moderno basado en el equilibrio del poder por un sistema posmoderno partidario de un sistema colectivo de seguridad y de los organismos internacionales. Europa dio a luz a este tercer tipo de orden internacional, el posmoderno, en el que la estabilidad y la paz no las proporcionan ni el poder del imperio, ni el equilibrio de poder, sino que la seguridad está en función de la cooperación y la integración y la renuncia de la soberanía. Los acontecimientos del 11 de septiembre han emplazado ahora a la sociedad internacional, empezando por Estados Unidos, la única superpotencia, ante la tercera oportunidad en los últimos 100 años de ordenar el mundo. La primera, después de la Guerra del 14, fue un fracaso. El idealismo multilateral del presidente Woodrow Wilson, partidario de la autodeterminación de los pueblos, de la propagación de la democracia y de la construcción de países, aunque esta expresión no estuviera de moda entonces, dio cuerpo a la Liga de Naciones, posteriormente Sociedad de Naciones, pero la organización internacional nació sin poder de coerción. Una sociedad de naciones sin Estados Unidos tenía pocas posibilidades de imponerse. La segunda oportunidad surgió en 1945. La ONU nació entonces como ágora de la coalición vencedora en la Segunda Guerra Mundial
y los objetivos que se fijó no fueron menos ambiciosos que los de su antecesora: eliminar las causas de la guerra, la tiranía y la injusticia, pero la Guerra Fría enterró aquellos ideales. La tercera oportunidad se ha presentado con la caída del muro de Berlín y posteriormente con el 11 de septiembre, cuando Estados Unidos se ha convertido en una hiperpotencia y el concepto de seguridad ha cambiado, ampliándose con fenómenos como el terrorismo, cuya naturaleza también ha cambiado, el narcotráfico, la inmigración, el crimen organizado, las enfermedades como el SIDA y la erosión del medio ambiente. Es decir, el escenario es otro. Los atentados terroristas del 11 de septiembre y la guerra en Afganistán así lo han demostrado. Joseph S. Nye, antiguo miembro de la administración Clinton, ha escrito que el poder se disputa ahora en una especie de juego de ajedrez que se desarrolla en 3 dimensiones: la militar, la económica y el nivel en que los agentes no estatales, desde los bancos al terrorismo al narcotráfico, mueven sus piezas. En la primera dimensión, la ventaja de Estados Unidos es apabullante, es decir, el poder de esta dimensión es unipolar. En la segunda, Estados Unidos tiene poderosos competidores en Europa, Japón y próximamente quizá China, es decir, el poder es aquí multipolar. Y en la tercera dimensión, como demuestran la guerra antiterrorista global y la lucha contra el narcotráfico, el poder es disperso. No es sorprendente por esto que la administración Bush se concentre en la dimensión militar, en la que tiene ventaja. Las cifras lo dicen todo. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos se elevó en el año 2000 a 11,3 billones de euros, es decir, superior en 4,9 billones de euros a la suma de los PIB de Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. Pero el presupuesto de defensa norteamericano fue de 374.000 millones de euros. Esto es muy por encima de los gastos militares de los 15 países que le siguen. Hoy día, los gastos militares estadounidenses representan el 40% de todo el mundo, mientras que solo el aumento presupuestario de 54.000 millones de euros aprobado para el año 2003 representa más del doble del presupuesto italiano y supera en 14.000 millones de euros a los gastos del Reino Unido, el tercer consumidor en materia de defensa. La posición estadounidense no parece encajar fácilmente, sin embargo, en el cambio operado en la escena internacional, desde la globalización a sus consecuencias, incluidos los imperativos de cooperación. La imagen de una potencia globalizadora como Estados Unidos resistiéndose a algunas consecuencias de la globalización, como el Protocolo de Kioto, que pretende reducir la emisión de los gases que provocan el efecto invernadero, o no aceptando formar parte del Tribunal Penal Internacional creado para juzgar los crímenes de guerra, son pruebas de que el modelo estadounidense tiene sus puntos débiles. La actitud de la administración Bush fue definida inicialmente por Condoleezza Rice, consejera presidencial para cuestiones de seguridad nacional, cuando subrayó que el objetivo de la política exterior estadounidense
debe ser la defensa de los intereses nacionales. Entonces, la administración Bush se declaró enemiga de comprometerse en intervenciones exteriores para construir países, nation building, al contrario de lo realizado por Bill Clinton y lo propuesto por Europa. Los Estados Unidos de Bush siguieron al pie de la letra la ortodoxia realista, según la cual la espada es el eje del mundo en los meses inmediatamente anteriores y posteriores al 11 de septiembre de 2001. Las tropas estadounidenses, de hecho, hicieron la guerra en Afganistán de manera unilateral, sin prácticamente contar con los miembros de la coalición internacional organizada después de los atentados de Nueva York y Washington. Pero la división existente en el seno de la administración Bush, la resistencia de los la resistencia de los gobiernos de París y Berlín, que renovaron su alianza, y el rechazo de la opinión pública estadounidense a la posibilidad de lanzar un ataque contra Irak en solitario sin la bendición de la ONU, modificó al menos temporalmente la actitud de George W. Bush. El presidente, a partir de entonces, optó por el camino intermedio que, en 1991, con la retórica wilsoniana sobre un nuevo orden internacional y la bendición de la ONU, condujo a George Bush padre hasta la Guerra del Golfo. Los aliados europeos, críticos por lo que califican de unilateralismo estadounidense, pretenden, después de siglos de rivalidades y guerras, formular una política exterior en función de los valores que han creado la Unión Europea. La extensión de las libertades, los derechos humanos y la definición de la seguridad, y de una manera más amplia, no solo militar, sino basada en la cooperación y la integración económica. De esta manera, el nuevo orden que contempla la Unión Europea sería colectivo y basado en la prevención de los conflictos. La gran ironía, como ha escrito Robert Kagan, antiguo funcionario del Departamento de Estado, es que la transformación de Europa en un poder civil que cree haber dado con la fórmula para materializar el concepto kantiano de la paz perpetua depende de la determinación estadounidense de utilizar la fuerza contra aquellos que aún creen en la política de poder. El modelo estadounidense se apoya en los ejemplos de cómo las relaciones internacionales son el enfrentamiento entre estados. El presidente Bush y sus asesores hicieron pública en diciembre de 2002 una nueva doctrina de defensa en la que se contempla la posibilidad de intervenir militarmente o no contra estados y grupos terroristas sospechosos de estar desarrollando armamento de destrucción masiva. Washington reivindica con esta doctrina el derecho a ser el primero en golpear de forma preventiva ante una eventual amenaza, y el hecho de que Estados Unidos haya matizado después de que se trataría de una guerra para anticiparse a un ataque preemptive no cambia su carácter. Se trata de una guerra preventiva, preventive. La primera vez que Bush se refirió a esta doctrina fue en enero de 2002, en su discurso ante el Congreso, cuando amenazó a un eje del mal, integrado por Irán, Irak y Corea del Norte. El editorialista de The New York Times escribió entonces: la aplicación del poder y la intimidación ha regresado a la primera línea de la política exterior estadounidense. Bush
parece estar desarrollando una nueva doctrina que incluye la amenaza y la de una prevención armada contra las naciones que fabriquen armamento que ponga en peligro a Estados Unidos. Esto representa un cambio radical. Tradicionalmente, Estados Unidos ha empleado su fuerza como respuesta a un ataque y no para ser el primero en golpear. Los atentados del 11 de septiembre no dejaron otra opción a Washington que la de defenderse, pero el 11 de septiembre no le da a Bush una licencia de caza limitada. Arthur Schlesinger Jr., historiador, ganador de 2 premios Pulitzer y asesor del presidente John F. Kennedy, también ha sido duro al analizar la nueva doctrina impulsada por la administración Bush. El 7 de diciembre de 1941, día en que los japoneses lanzaron un ataque preventivo contra la Armada estadounidense, pasó a la historia como una fecha que vivirá en la infamia. Durante la Guerra Fría, a los defensores de la guerra preventiva se les despachaba como una banda de chiflados. Después de la caída de la Unión Soviética, todo el mundo daba gracias al cielo porque los chiflados de la guerra preventiva no hubieran llegado nunca al poder en ningún país importante. Hoy día, por desgracia, parece que están en el poder en Estados Unidos. La nueva estrategia estadounidense en materia de seguridad nacional representa un cambio fundamental con respecto a la Guerra Fría, primero dominada por la doctrina de contención destinada a frenar el expansionismo soviético y después por la estrategia de disuasión basada en la asunción que la superioridad militar de Estados Unidos era suficiente para garantizar que todo agresor sería destruido en una respuesta posterior. Pero, de hecho, no es tan nueva ni se basa exclusivamente en el espíritu del 11 de septiembre que ahora anima la política exterior de George W. Bush. ¿Puedo continuar? Bueno, como quieras. A ver, enero. Enero de 1991. ¿Qué página es? A ver, te digo. 129. Ahí la oí, casi la leo. A ver. En el enero de 91, ¿no? Sí, sí. Si eso comparte tu pantalla, mejor. Hola, Simona Peckelman. El libro va de la historia reciente de Irak cuando fue antes de la derrota de Saddam, la historia más o menos del periodo de Saddam Hussein hasta que está por empezar la guerra en Irak. Hasta por ahí el libro toca la historia más, no tan reciente, sino cuando fue el gobierno de Saddam Hussein. Vamos a continuar. A ver, en enero del 91, en la víspera de la guerra del Golfo, ¿dónde está? Acá. James Baker, secretario de Estado, entregó
en Ginebra al viceprimer ministro iraquí Tariq Aziz una carta del presidente George Bush a Saddam Hussein en la que prometía la respuesta más fuerte posible si Irak decidía utilizar armamento químico o biológico contra las tropas estadounidenses o aliadas. En la carta, con fecha el 5 de enero del 91, puede leerse: déjeme decirle que Estados Unidos no tolerará el uso de armamento químico o biológico o la destrucción de los yacimientos e instalaciones de Kuwait. Es más, usted será directamente responsable de todo ataque terrorista contra cualquier miembro de la coalición. El pueblo americano exigirá la respuesta más fuerte posible. Usted y su país pagarán un precio terrible si ordena actos de este tipo. Escribo esta carta no como una amenaza, sino como una información. Deseo que sopese cuidadosamente las alternativas que tiene y que elija sabiamente. Tariq Aziz rechazó la carta del presidente por considerarla una amenaza y funcionarios estadounidenses declararon más tarde que Hussein no cruzó la línea para utilizar armamento químico o biológico porque los iraquíes nos dijeron que habían interpretado el mensaje como una prueba de que Estados Unidos utilizaría armas nucleares. La doctrina estratégica anunciada por George W. Bush en diciembre de 2002 amplía y corrige la advertencia hecha en 1991 a Saddam Hussein. La nueva estrategia de defensa afirma que Estados Unidos responderá con una fuerza abrumadora que incluye todas las opciones y ante el uso de armas biológicas, químicas, radiológicas y nucleares contra las tropas estadounidenses o de sus aliados. El primer problema que plantea este cambio estratégico es la definición de lo que se entiende por amenaza. El senador demócrata Joseph Biden analizó así el cambio. Constitucionalmente, el presidente tiene derecho a actuar de forma preventiva, pero la cuestión es cómo decidir si un país con armas biológicas o nucleares tiene intención de utilizarlas. China posee este armamento. ¿Tiene entonces el presidente derecho a golpear preventivamente al régimen chino? La respuesta es no. No faltan quienes interpretan la nueva doctrina como un misil contra la Carta de la ONU, especialmente contra su artículo 51, por el que el Consejo de Seguridad aprobó que Washington contestara militarmente después del 11 de septiembre. La ONU aceptó entonces el derecho de Estados Unidos a actuar en defensa propia. El artículo 51 dice textualmente: ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectará en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo, conforme a la presente carta, para ejercer en cualquier momento la acción que estimen necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. El artículo 51, pues, no bendice el ataque preventivo, que, como mínimo, suena a controvertida interpretación del derecho internacional, como ha subrayado William P. Pfaff, columnista del International Herald Tribune. Para Pfaff, la nueva estrategia en materia de seguridad nacional representa una implícita denuncia estadounidense del sistema de relaciones internacionales vigente desde la Paz de Westfalia de 1648. Esta posición coincide con la defendida por la mayoría de los gobiernos europeos ante la posibilidad de un ataque preventivo estadounidense. La Paz de Westfalia, firmada en Münster el 24 de octubre de 1648, puso fin a la Guerra de los 30 años, de hecho la primera gran guerra europea. Las consecuencias de la guerra y su posterior sanción por el Tratado de Paz fue que España
perdió su hegemonía. El Sacro Imperio Germánico prácticamente desapareció. Francia alcanzó una posición de dominio y se retrasó la unificación política de los estados alemanes. Pero por encima de todo, la paz de Westfalia significó el inicio del sistema de relaciones internacionales aún vigente y basado en la soberanía de los estados, a los que situó como el primer acto de la escena internacional. Desde entonces, el consenso entre los gobiernos y juristas ha subrayado que sin el reconocimiento de la soberanía nacional como base de la ley del mundo, amenazaría con convertirse en una lucha caótica de poder. PFAF lo ha planteado de la siguiente manera: Estados Unidos ha sido durante sus 2 siglos y cuarto de existencia una de las naciones más activas en la construcción de una estructura del derecho internacional que la administración Bush está ahora decidida a derribar. La Carta de la ONU es uno de los principales acuerdos existentes en los que se basa el derecho internacional y su redactado fue obra en buena parte de Estados Unidos. La amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado son declarados ilegales por la Carta, y la guerra preventiva fue específicamente considerada como un crimen de guerra en los procesos de Nuremberg. Pero el artículo 51 y por extensión las reglas del juego que se ha dado la sociedad internacional desde 1945, cuando se fundó la ONU, también puede ser modificado para adaptarse a la nueva realidad internacional. Richard Perle y Nicholas de Christophe, analista de The New York Times, abrieron en 2002 el debate. Perle, asesor del Pentágono y uno de los más decididos abogados del ataque preventivo contra Irak, ha basado su argumentación en 2 puntos. Primero, en el convencimiento de que una acción preventiva es mucho menos peligrosa que permitir que el dictador iraquí continúe fabricando armamentos de destrucción masiva. Y segundo, en la creencia de que el eventual derrocamiento de Saddam Hussein abriría el camino a una región de Oriente Medio más estable y pacífica. Un Irak democrático representaría una poderosa refutación de la idea de que los árabes están incapacitados para la democracia y el final de la ayuda que Saddam da al terrorismo palestino. Seguramente facilitaría la búsqueda de la paz. Nicholas de Christophe ha escrito lo siguiente sobre la guerra preventiva a través de la historia. En las cercanías de Bagdad existe un edificio bombardeado, el reactor nuclear de Osirak, destruido por aviones israelíes en junio de 1981. En aquel momento hubo un amplio consenso de que un ataque preventivo como ese era un ultraje. Haciendo un ejercicio de retrospectiva, las condenas fueron absolutamente equivocadas. Gracias a Dios, Menachem Begin, primer ministro de Israel, pasó por encima de sus propios servicios de inteligencia, preocupados porque el ataque podría afectar el proceso de paz con Egipto, y ordenó la destrucción del reactor. De lo contrario, Irak habría conseguido reactores nucleares en los años 80. Posiblemente tendría ahora una provincia llamada Kuwait y un pedazo de Irán, y la región habría sufrido la devastación nuclear. La lección de Osirak nos dice que en casos extremos es justificable que un país efectúe ataques preventivos para evitar que un enemigo imprevisible pueda obtener misiles de destrucción masiva que podrían ser utilizados en contra de dicho país. La posibilidad de un ataque preventivo por parte de Estados Unidos contra Irak también ha provocado fuertes críticas en Europa, tanto por lo que podía afectar al sistema de relaciones internacionales por las consecuencias desestabilizadoras que tendría en la región del Oriente Medio. Pero la Unión Europea no habla con una sola voz. Fue Francia quien, junto con Rusia y el propio secretario general de la ONU, Kofi Annan, insistió en que cualquier acción militar contra Irak debía contar con el respaldo de las Naciones Unidas para ser legal. El canciller alemán, el socialdemócrata Gerhard Schröder, o algo así, atribulado por las elecciones legislativas celebradas en septiembre de 2002, hizo campaña con una oposición frontal a la guerra, incluso si contaba con la bendición de la ONU.
y esto le ha costado fuertes críticas por parte de la administración Bush. Las relaciones entre Estados Unidos y Alemania se ha situado en sus niveles más bajos desde la Segunda Guerra Mundial. Si los dirigentes europeos habían acusado a Bush de unilateralismo, Washington tildó la posición alemana de unilateralista con respecto al resto de los gobiernos europeos, que con excepciones condicionó su apoyo a la guerra a que fuera aprobada por el Consejo de Seguridad. El pulso entre Francia, Rusia y China por una parte y la administración Bush por otra desembocó después de 8 semanas de intensas negociaciones en la aprobación unánime por parte del Consejo de Seguridad de la resolución 1441 por la que se instó a Irak a aceptar el regreso de los inspectores de armamento y amenazó con graves consecuencias, en otras palabras, la guerra, si renunciaba a esta última oportunidad. El texto presentado por Estados Unidos tras negociarlo con Francia y Rusia para evitar que ejerciera su derecho a veto en el Consejo de Seguridad fue bastante ambiguo como para que ambas partes pudieran adjudicarse la victoria. Washington renunció al uso automático de la fuerza y París consiguió mantener un proceso de diálogo cuyo objetivo sería preservar las reglas del juego de la diplomacia multilateral que se habían visto amenazadas por la doctrina de un ataque preventivo. Los 15 países miembros del Consejo de Seguridad tardaron menos de un minuto en aprobar. El 8 de noviembre de 2002, la resolución 1441. Incluso Siria, el único país árabe del Consejo de Seguridad y el único que parecía decidido a abstenerse, cambió de opinión después de que el secretario estadounidense de Estado Colin Powell, que se jugaba mucho con la iniciativa, contactara con el jefe de la diplomacia siria, Farouk al-Sara. Powell, contrario a una intervención militar de Estados Unidos en solitario, subrayó en su carta que el texto final de la resolución, tras las correcciones de Siria, Francia, Rusia y otros países, da a Irak una oportunidad de cumplir con el desmantelamiento de sus armas de destrucción masiva en forma pacífica. Esta pugna diplomática, sin embargo, sirvió también para subrayar los puntos débiles de una Europa sin política exterior común, con Londres como aliado incondicional de Washington y sin capacidad militar. Dominic Moisey lo expresó de manera rotunda. Estados Unidos sobreestima la influencia del poder militar, pero los europeos caen en la ilusión igualmente peligrosa de subestimarlo. Es decir, si Europa quiere desempeñar un papel político acorde con su potencial económico, debe invertir significativamente en su seguridad. Europa, en definitiva, si quiere tener voto, debe demostrar que también es eficiente en este sentido. Aunque este es un problema que no tiene fácil solución, si ha de realizarse en perjuicio del estado de bienestar. Europa, ante esta situación, tiene pocas alternativas. Puede aceptar la división del trabajo propuesta por Condoleezza Rice, que reserva para Estados Unidos la guerra y deja para Europa la construcción de la paz. Europa ya construye la paz, como demuestra el hecho de que es el actor que concede más ayuda al exterior y no hace la guerra, como prueba su debilidad militar. Pero aceptar esta división del trabajo significaría que Europa ha renunciado a tener una política exterior propia y común. Si Europa no quiere optar por ese cambio, entonces le queda la posibilidad de darse una política exterior común. Esto no sugiere un enfrentamiento con Estados Unidos, sino la oportunidad de que Europa defienda su visión del orden internacional y participe en la elaboración de las reglas y las instituciones de la gobernabilidad global. Robert Kagan ha escrito: la aplicación del milagro europeo al resto del mundo se ha convertido en la nueva misión civilizadora de Europa. Si Alemania pudo ser domada a través de la cooperación, los europeos dicen a sus amigos americanos: ¿por qué no puede hacerse lo mismo con Irak o Irán? A finales de enero del 2003,
Una carta de apoyo a la administración Bush firmada por 9 gobiernos europeos: España, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Dinamarca, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, ahondó las diferencias europeas en torno a la crisis iraquí. La carta fue una solicitud del diario estadounidense The Wall Street Journal, siempre beligerante con Saddam Hussein, a José María Aznar, presidente del gobierno español, quien decidió comunicárselo inmediatamente a su homólogo británico Tony Blair, para encontrar entre ambos más firmantes. Los dos dirigentes sugirieron entonces que si Irak no cumplía, habría un ataque aunque la ONU no lo apoyara. El eurodiputado alemán Elmar Brok calificó de vasallos a los firmantes de la carta. Richard Nixon, el presidente realista que hizo las paces con soviéticos y maoístas, dijo en una ocasión: la única etapa de la historia mundial en que hemos tenido periodos extensos de paz es cuando ha habido un equilibrio de poderes, cuando una nación se hace infinitamente más poderosa que sus competidores potenciales. Es cuando surge el peligro de una guerra. Bueno, ahí termina el capítulo 14 y el 15 se llama Escenarios de Futuro, que ya lo leeremos para la próxima. Sí, yo creo que sí, ya llevamos 1 hora y cuarto ya. Sí. Bien. Ok, pues perfecto. Entonces, el próximo, ¿cuándo sería? Hay que ponerse de acuerdo. Sí, vos, ¿cuándo podés? A ver, o sea, tiene que ser un día a esta hora. A ver. Hoy es el 31. El jueves 6, ¿qué te parece? Jueves 6. No puedo. Tengo ya el lleno. Ah, A bueno. ver. El viernes, el sábado. A ver, por ejemplo. El jueves 12, si quieres. Jueves 12. No, miércoles 12. A las. A ver. A las 9 de Argentina, miércoles 12, ¿qué te parece? Bueno, si tienes ocupado los otros días que te decía. Sí, no, pues bueno, no creo que quieras hacer un programa a las 12 de la noche, ¿no? Perfecto, o sea, quedamos así, el 12. Bueno, dale, dale, sí. Bueno, Lo anoto por ahí. Jueves 12 a las 11 de la noche o a las 10. no, a las 9, A las 9 de la noche. ¿sí? Dale. Argentina, ¿está bien? Perfecto. Vale, pues nos veremos en 2 semanas, más o menos, entonces. Bueno, nos vemos antes, ¿no? Porque el 5 o el 6 tenemos ya lo de... Lo 4. Martes. del... Sí, el 4, o sea, dentro de 5 días nos vemos. Y después me dijiste el miércoles 12. Sí, miércoles 12. Sí, miércoles 12, lo del libro. Ok, entonces el martes tenemos el directo en el canal de Tomás del informe de Siria a las... ¿Qué hora habías dicho? Ahora te digo, a ver, el 4.
4, 4, 4, 4, pam, pam. A las 10 de la noche de Argentina. Y será, no, no es en mi canal grande, es en el canal Fantomas. Bueno, si querés pasarle el enlace a la gente, De mi canal, vale, sí, claro. A ver. tienen anotado por ahí. Ah, ¿cuántos capítulos son en total? Aprendí, son Ni idea. 15 capítulos. Nos quedaría leer el último, la conclusión y los apéndices después, que son varios. Sí, pero los Y apéndices son muy pequeñitos, ¿no? Un par de párrafos cada uno. claro, sí, sí, son cortos. Ahí os dejé el link del canal donde estaremos el martes, eso, a ver, el 4, a ver, el 4, al martes, ok, pues el martes estaremos ahí en el canal mío de Fantomas. Y estará Lucas también, hablaremos de las noticias bueno, noticias de Irak también, pero también de Siria, de Libia, Yemen. Y bueno, igual a lo mejor algo de Líbano y Irán. Sí, quería comentar un poco lo que ha pasado ahora. ¿Te has Han tomado. enterado de eso? ¿Tú qué piensas de eso que dicen de que mataron al que mató a Soleimani? ¿Crees que es verdad o crees que es trola? Porque, o sea, a los que mataron a Bin Laden fue exactamente lo mismo. Dijeron que los mataron en un helicóptero en Afganistán y ahora el tío este de que se supone que mató bueno, que ordenó matar al Soleimani, que era el jefe de la CIA en Oriente Medio, dicen que se murió en un accidente de avión en Afganistán. Pero, o sea, los americanos dicen que es mentira, pero no han sacado al tío, o sea, si había dudas, lo normal es que saliera un vídeo del tío diciendo, hey, aquí estoy vivo, ¿no? Pero no, no salió nada. Entonces, no sé, igual se la han cargado porque sabía demasiado, yo qué sé, porque fue muy raro. El avión se cayó en territorio talibán, pero naturalmente los talibanes inmediatamente dijeron, bueno, lo hemos derribado nosotros, no sé qué, pero varios testigos que había ahí cerca dijeron que ellos no habían derribado nada, que el avión se cayó solo. Entonces, parece como que ellos mismos se han derribado su propio avión, haciéndolo caer en territorio talibán para echarle la culpa a los talibanes. Y otra cosa muy rara es que no se aclaraban lo que era el avión. Primero, los talibanes dijeron que era un avión militar con 83 soldados a bordo. Luego, el gobierno de Afganistán dijo que era un avión civil. Luego, la prensa americana gubernamental, o sea, Radio Free Europe y todo ese rollo, dijeron que era un avión espía de un programa especial eh, para alterar las comunicaciones de los talibanes y no sé qué rollo. Y luego dijeron que solo había 2 personas a bordo y que ya habían recuperado los cadáveres, pero luego la prensa rusa y la prensa iraní dijeron que el asesino de Soleimani estaba a bordo. Y luego los americanos dijeron que no, que ese no iba a bordo, pero no dieron ninguna prueba de que el Andreas este estaba vivo.
O sea, un fodón que te cagas. O sea, pero no me extrañaría nada que se lo hubieran cargado, porque algunos de los que mataron a Bin Laden los mataron también. Y este tío estaba también estaba en la operación de búsqueda de Bin Laden, ¿sabes? Estuvo metido en la búsqueda de Bin Laden y en el asesinato de Soleimani. Ah, mira. Ahí hice un vídeo ayer sobre este tema. Sí, sí, lo estuve mirando. Estuvo bueno, lo escuché mientras hacía unas cosas. Eh, Muy bueno, viste tantas versiones que hay que te confunden, no sabes qué pensar. Unos te dicen una cosa, otros otras. También dicen que, no sé si Irán decían que lo había derribado, también hay una versión. Sí, bueno, es que no, que es lo que pasa que los iraníes han intentado derribar varios drones americanos que pasaban por cerca de la frontera iraní para quedárselo, ¿no? Para ver la tecnología americana y todo el rollo. Por eso, como ya lo han hecho varias veces de derribar drones americanos y tal, pues hubo gente que dijo, ah, pues si iba el asesino de Soleimani dentro, pues sí, quizá lo derribaron los iraníes y no lo han hecho los talibanes, pero bueno, no sé, no, o sea, no hay nada seguro, no se sabe. Yo creo que se lo han hecho los propios americanos para quitarse al tío este de en medio. Sabía demasiado y ya está. Es lo que hay cuando trabajas por la CIA y todo este rollo. Puede ser, ¿eh? Me parece más posible eso. Mm, Bueno. Bueno, el martes ya veremos, aunque bueno, el martes seguro que hay algo más noticias ya. Ah, sí, iba a comentar, en Siria están haciendo un buen avance sobre ahí la ruta M5, el Marada Numán, la ciudad importante esa la capturaron. Y ya se dice que pueden ir por Sarakib, el cruce de rutas que hay ahí muy importante al norte. Y en Alepo también están avanzando, al sur de Alepo, de la ciudad. Puede ser que eso se una con el otro frente del sur de Idlib. En unos días más veremos si sigue este avance continuo para la semana que viene. Ujú. Bueno, Ahora, sí, bueno, decime. sí, ya hablaremos, ya hablaremos. Perfecto, sí, está bien. Muy bien. Entonces, saludos a todos los compañeros, los seguidores del canal Paz Mundial que estuvieron presentes. Vamos a nombrar algunos. A ver, Johnny Kurt, David Linares, el aprendiz Simona Peckelman y Juan Guillermo Álvarez, que dejó muy buenos comentarios. Gracias a todos. Y bueno, nos veremos este martes en el canal de Tomás y después, como le dijimos, el jueves 10 ¿era? ¿No? Bueno, habíamos quedado para el miércoles 12 de leer aquí de nuevo el libro, el capítulo final y las demás cosas del apéndice y esas informaciones que quedan. Entonces, les agradezco a todos por haber estado aquí, por escucharnos y bueno, nos veremos por ahí. Perfecto, chao, buenas noches. Chao, buenas noches, hasta luego.